roca. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes purifican el exterior del plato y de la copa, después que la llenaron de robos y violencias. Fariseo ciego, purifica primero lo que está dentro y después purificarás también el exterior. ¿Todos? Señor, tu palabra es martillo que golpea la roca. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes son como sepulcros bien pintados, que se ven maravillosos, pero que por dentro están llenos de huesos y de toda clase de podredumbre. Ustedes también aparentan como que fueran personas muy correctas, pero en su interior están llenos de falsedad y de maldad. ¿Todos? Señor, tu palabra es martillo que golpea la roca. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes construyen sepulcros para los profetas y adornan los monumentos de los hombres santos. También dicen, si nosotros hubiéramos vivido en tiempos de nuestros padres, no habríamos consentido que mataran a los profetas. Así ustedes se proclaman hijos de quienes asesinaron a los profetas. Terminen pues de hacer lo que sus padres comenzaron. Serpientes, raza de víboras, ¿cómo logran escapar de la condenación del infierno? Desde ahora les voy a enviar profetas sabios y maestros, pero ustedes los degollarán y crucificarán. Y a otros los azotarán en las sinagogas y los perseguirán de una ciudad a otra. Al final caerá sobre ustedes toda la sangre inocente que ha sido derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, al que ustedes mataron ante el altar dentro del templo. En verdad les digo, esta generación pagará por todo eso. Palabra de Dios. Fíjense qué fuerte. ¿Ya lo habían escuchado? ¿Ya lo habían leído? ¿Sí? ¿Y cómo lo podemos nosotros poner en nuestro tiempo ahorita? ¿Verdad? Es la cuaresma, ya estamos ayunando y no comemos carne, ¿verdad? Y todo, pero nos tragamos al hermano y a la hermana, ¿verdad? También, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Es aplicarlo, ¿verdad? Esa misma palabra fuerte que el Señor usó para los profetas, la usa también con nosotros, ¿verdad? Vamos a ver. Nos quedan dos figuras más, pero ¿qué quieren hacer? ¿Le seguimos? ¿O quieren darse una estiradilla y le seguimos? ¿Sí? ¿O quieren danzarse ahí unas dos alabanzas? ¿Un cantito? A ver, sí. Y es que está muy largo este tema porque trae muchas explicaciones. Vamos a ver. ¿Dónde está? A ver, vamos a pararnos. A ver, ¿todos han participado en la víbora de la mar, sí o no? ¿Sí? Ok, a ver, vamos a hacer una cosa. Sí, ahorita. A ver, vamos a hacer un ejemplo, ¿verdad? Como estos son el camino de Maús, ya dijimos que uno, ¿cómo se llama? Cleofas. ¿Y el otro quién es? Yo, ¿verdad? Entonces vamos a ver, vamos a hacer vamos a hacer parejas, así, todos, y vamos a ir como en la víbora de la mar. Le vamos a dar una vuelta aquí al salón hasta 60 días sin comer alimento sólido. 8 semanas se puede vivir sin alimento sólido, pero sin agua una persona no dura más de 100 horas. 100 horas sin agua y visitamos a San Pedro, ¿verdad? Entonces, imagínense la importancia del agua, ¿verdad?
dice que su palabra tiene agua que brota de su seno, ¿verdad? Eso lo vemos cuando Él está en la cruz, cuando traspasan su costado, ¿qué sale? Agua, ¿verdad? Cuando la samaritana tiene sed, ¿qué le dice? Señora, el Señor le pide agua primero, ¿verdad? Si tú me pides agua a mí, ya cuando empieza a hablar Jesús con ella, ¿quién le pide agua a Jesús? Es la samaritana, ¿verdad? Porque ¿qué le dice Jesús? Si el agua que yo te daré es un agua de vida eterna. Quien bebe de ella no volverá a tener sed jamás, ¿verdad? ¿Cuántos queremos esa vida, esa agua, ¿verdad? Eterna, esa agua que no va a volver a darnos sed, que no vamos a ir a buscar otras cosas. ¿Por qué? Porque Jesús palabra nos va a quitar esa sed, nos va a dar esa vida, ¿verdad? Como ahorita que llovió, ¿se fijan qué bonito se pone todo? Bien verde, ¿verdad? Todo florece, una cosa hermosa, ¿verdad? Que el agua da vida, y con esa agua tenemos árboles, tenemos oxígeno. Es una cosa, ¿verdad? Y de esa misma palabra tiene que ser así de indispensable como el agua. Así de indispensable tiene que ser la palabra de Dios para nosotros, ¿verdad? Entonces, así como la samaritana, también nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé de esa agua viva. Amén. Ya se me adelantaron, yo les iba a dar agua. ¿Ya todos tomaron agua o no? ¿Quién tomó agua? Levante la mano. ¿Quién no? Vamos a pasar ahorita un vasito de agua. Todos vamos a tomar agua, ¿verdad? Los que ya tomaron, pues ya tomaron, ¿verdad? ¿En representación de qué? De tomar esa agua viva que es la palabra de Dios, ¿verdad? De tarea se van a llevar el Salmo 42. Ay, ya me dio sed. El Salmo 42. Vamos con la siguiente imagen, la 5. Que es, la palabra es miel, ¿verdad? En Ezequiel 3:3 nos dice que el profeta Ezequiel se comió el libro que contenía la palabra y dice que era dulce como la miel. ¿Quién ha probado la miel? ¿Todos? ¿Sí? Pero a ver, los discípulos al principio, ¿qué era lo que, cómo iban bien tristes, ¿verdad? Con esa amargura en su corazón, con esa amargura. Y ahorita les van a pasar un tecito que es medicinal. Don Octavio, el tecito medicinal. No, allá, ya lo tenemos preparado. Ajá, pueden anotarla y ya después la buscan. Ya por el tiempo nos vamos a ir un poquito más así. 3:3. Ajá. Así como los discípulos de Maús, pues todos hemos pasado alguna amargura en nuestra vida, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad que sí? Al principio nos preguntaban que si nos habían decepcionado, ¿verdad? Que si nos habían traicionado, que quién había vivido esa amargura. Yo les voy a decir una cosa, antes de yo conocer a Cristo, yo así estaba, ¿verdad? Con esa amargura, como que aparentaba estar bien, pero en realidad no lo estaba, ¿verdad? Sentía esa amargura, como que en realidad nada me hacía feliz, nada me tenía contenta realmente. ¿Por qué? Porque vivía con problemas, por lo mismo de mi esposo, estábamos alejados de Dios, entonces donde Dios no está, ¿qué dijimos? Pues estamos en tinieblas, estamos mal, ¿verdad? En obscuridad. Pero también a veces es necesario probar de esa amargura para poder disfrutar y para poder valorar las mieles de nuestro Señor. Amén. Tómesela sin miedo, como les decía hace rato, sin miedo al éxito. Tómesela. ¿Ves? Nos comemos otras cosas peores. ¿Está bueno? Pero es remedio. No es por gusto. No. Tómenselo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas de las veces, como les decía, es necesario pasar por amarguras, es necesario pasar por cosas, por tribulaciones.
A veces es necesario, ¿verdad? Hasta alejarse de Dios para poder valorar, para poder recibirlo, ¿verdad? Realmente con esa alegría y con ese gozo, para poder valorar. ¿Cuántos de ustedes han ido a lugares donde duermen y dicen, ay, esta cama está toda dura? Ay, esta comida no sabía nada. Y llegamos a la casa y ¿qué decimos? Ay, mi camita, ¿verdad? Ay, la comida que me preparaba. ¿Por qué? Porque lo dejamos y lo extrañamos, ¿verdad? A veces es necesario experimentar esa amargura. ¿Para qué? Para que la miel del Señor nos sepa más buena. A ver. Pásela para acá. A ver. Agarre su cucharita. Y van a ver cómo después de tener la boca toda amarga, ¿verdad? Esta miel les va a saber más buena que si se lo hubieran comido así. Ahí va, para atrás. Claro que es miel, hermano. El otro. Pues sí, pero es para que se lo tomen, pues. Dice, así como los discípulos de Maús, todos hemos probado amargura, mas para quienes hayan probado las decepciones de la vida, la miel es mucho más dulce. La Biblia endulza nuestro corazón que fue amargado por el pecado, la decepción o la traición. A ver, aleluya. A ver, entonces, ¿qué dijimos? Que la Biblia, ¿qué es? Endulza nuestro corazón que fue amargado, ¿por qué? Por el pecado, la decepción o la traición, ¿verdad? Es la fuente de la felicidad que cada uno busca. ¿Quién de ustedes cuando está triste no va y busca ahí un postrecito, un dulcecito, algo para alegrarse la vida? ¿Verdad que sí? No, por lo menos las mujeres somos muy de ir a buscar algo dulce, para eso hay que endulzarnos la vida, ¿verdad? O los niños no los contentamos con un dulce, un dulcecito, ¿verdad? Así de la misma manera el Señor nos da a probar sus mieles, ¿verdad? Nos decía hace rato el hermano que él había visto milagros, ¿verdad? Cuando uno ve esas cosas es como ver las mieles del Señor, es ver su grandeza, es ver su amor, su misericordia, exacto. ¿Porque nosotros no lo merecemos? No, mas sin embargo Él, en su infinito amor, ¿verdad? Nos saca desde donde estamos, nos sana, nos libera. Amén. La palabra de Dios se nos ha dado para ser felices. Fíjense. ¿Y cuántas de las veces no somos felices? ¿Pero por qué? Porque no vamos a la fuente de la felicidad. La miel es dulce y es símbolo de alegría. Si se cumple, se ahorra la hiel del sufrimiento. Fíjense. A veces decimos, nos alejamos de Dios y volvemos y pues probamos, ¿verdad? Su dulzura. Pero nos tocó pasar primero, ¿por qué? Por la hiel, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos alejamos de Él. ¿Qué es lo que a veces nosotros no queremos para nuestros hijos? A veces decimos, yo le voy a dar todo a mis hijos para que ellos no sufran lo que yo sufrí. ¿Sí o no? ¿Han escuchado eso? Y nos referimos a lo material. ¿Pero por qué no les damos a Cristo? ¿Para qué? Para que no pasen por las hieles que nosotros ya pasamos, ¿verdad? Para que no pasen por los problemas que nosotros ya pasamos, para que vayan por un buen camino que a veces a nosotros o no nos enseñaron o a veces no hicimos caso, pero que no quede por nosotros, ¿verdad? Dice, también la miel es imperecedera. ¿Qué quiere decir? Que la miel no expira. La palabra de Dios tampoco expira. La palabra de Dios es hoy y para siempre. Amén. Dice la palabra en Marcos 13:31, el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Amén. Jesús palabra, así como los mosquitos se reúnen alrededor de la luz, las multitudes se aglomeran hasta en el desierto porque nadie ha hablado como Él. Y solo Él tiene palabras de vida eterna. Su palabra es deliciosa miel. ¿Se fijan? Jesús predicaba y ¿cómo lo seguían? Dice, ¿qué? Multitudes. Porque Él predicaba algo diferente. Él predicaba desde el amor, ¿sí o no?
Marcos 13:31. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Vamos a ver. La palabra es semilla. Y en Lucas 8:11 pues se nos da el ejemplo de la semilla de mostaza, ¿verdad? ¿Quiénes conocen la semilla de mostaza? Es una semilla así pequeñita, ¿verdad? Pero que cuando crece, ¿verdad? Cuando da fruto y crece, dicen que es un árbol gigante, ¿verdad? Lucas 8:11. Entonces, la palabra de Dios se siembra, ¿verdad? Dice, depende cómo esté nuestro corazón, esa palabra va a dar fruto en nosotros. Todos hemos escuchado tal vez la parábola de la semilla, ¿no? Que una cae, dice que a la orilla del camino, otra entre peñas, otra como entre abrojos, ¿verdad? Entre que no tiene profundidad, se crece pero se seca. Y está la semilla que cae en tierra buena, en tierra fértil, ¿verdad? Y está en ti, hermana y hermano que estás aquí, que esa tierra sea una tierra fértil. Depende de tu disposición para acoger la palabra de Dios, ¿verdad? Para quienes no conocen la semilla de mostaza, no la encontramos, pero es algo así chiquito, bien chiquitito. Si ustedes tienen la oportunidad de buscarla y de mirarla, la pueden poner. Yo la tengo en mi Biblia todavía de cuando viví la primera vez este curso. Justo en esa cita bíblica se le pone un tape y se pone la semillita de mostaza. Ajá. Entonces, sí, y esta vez pues traté de conseguirla y no pude, pero pues se las debo, ¿verdad? Dice, cada palabra del maestro germina en los corazones de aquellos 2 discípulos, ¿verdad? Vamos a ver, la última. La palabra es alimento, ¿verdad? En Mateo 4:4. Vamos a verla, vamos a leerla rapidito. Dice, ¿habla Señor? Dice, pero Jesús les respondió, dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿verdad? Y aquí hay una analogía muy bonita de 2 lobos, ¿verdad? Que pelean. Dice que todos tenemos 2 lobos feroces dentro de nosotros. Pero uno se alimenta ¿de qué? Del mundo, de dar de los placeres de la vida, pues de la carne. Y el otro se alimenta del espíritu, de las cosas de Dios, de buenas obras. Y dice que todo el tiempo esos 2 lobos tienen una lucha interna dentro de nosotros. Le contaba el abuelito a su nieto esta analogía, ¿no? De estos 2 lobos. Y el niño le dice al abuelo, oye abuelito, pero ¿quién gana? ¿El lobo bueno o el lobo malo? ¿Verdad? ¿Y qué le responde el abuelito? Dice, aquel al que tú alimentes más es el que va a ganar. Si nosotros nos alimentamos del mundo, va a ganar ese lobo feroz, ¿verdad? Que es como nosotros, cuando no estamos con Dios, estamos que de mal humor, respondemos explosivos, todo rápido nos enojamos, todo nos molesta, ¿verdad? Somos ásperos. Y sin embargo, cuando estamos en las cosas de Dios, ¿qué tenemos? Más paciencia, ¿verdad? Más comprensión, ¿verdad? Más bondadosos y todo. Entonces, es lo mismo, aquel al que tú alimentes. Por eso dice, nos tenemos que alimentar ¿de qué? De la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cómo queremos ser? ¿Ese lobo manso o ese lobo feroz? ¿Ese lobo al que todos le tienen miedo o es el que se le puede tal vez dar una caricia, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, eso es lo que responde el abuelito. Aquel al que tú alimentes, dice, ese va a ganar. ¿Cómo queremos ser? Pues depende de qué. Hay un dicho que dice, ¿no? Eres lo que comes, ¿no? De salir en un anuncio, ¿no? Es lo mismo. ¿De qué nos estamos alimentando? La palabra de Dios es alimento, ¿verdad? Porque es Dios mismo y Dios se nos da para eso, para que lo consumamos. No solamente fíjense en la Eucaristía, sino también en la palabra. Que para aquellos que no sepan, la palabra de Dios tiene
igual valor para la iglesia que el mismo Santísimo. Solamente que a veces nosotros pues no se lo damos, ¿verdad? Pero viene más adelante, les van a hablar de eso, pero es lo mismo, ¿verdad? Es ese alimento. Entonces vamos a ver conclusión, ¿verdad? La llave del Ferrari tal vez se identifica con alguna de estas 7 imágenes. Para ti, ¿con cuál? Para ti, ¿con cuál se identifica más la palabra? ¿Con el agua, con la miel, con la espada, el martillo, el alimento, la luz o esa semilla? ¿Verdad? Y eso te lo vas a llevar tú de tarea, vas a meditar. ¿O cómo quiero yo que sea la palabra de ahora en adelante en mi vida? Quiero que corte, quiero que traspase de verdad y quiero esa transformación. Quiero que destruya, que me dé con el martillo, ¿verdad? Que me haga nuevo. Esa es la reflexión para hoy, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mañana sigue otro tema y mañana seguimos. Entonces, es de meditación, ya nos decía el hermano, ¿verdad? Tratar de llegar y no ver otras cosas, de no celular, no nada, sino que meditar. Meditar la palabra del Señor, ¿verdad? Llevárnosla a la casa y seguir meditando, seguir leyendo. Amén. Entonces, pues, vamos a ver, se les va a dar una hojita y ya esa la llenan de tarea, o en el siguiente tema va a haber un tiempo para que ustedes la llenen, ¿verdad? Y de mi parte, pues, es todo. Sigue, ¿usted, hermano, le doy el micrófono o a quién? ¿Don Ramón? Bueno, pues de mi parte es todo. Espero no haberlos confundido y si tienen dudas, pues allá le preguntan al hermano Ángel que él sigue.